Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se apartaron y decían: es un fantasma. Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: ¡sálvame, Señor! Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que lo dejaran tocar siquiera el borde de su manto, y cuando lo tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy tenemos un evangelio muy hermoso, muy bello, y quiero compartir nuevamente dos pensamientos y reafirmar un poquito lo que veíamos en el evangelio de ayer. El primero es la oración, la importancia de la oración. Jesús, vemos que después de haber hecho el milagro de la multiplicación, de estar con la gente, de compartir con ellos, dice que envía a los discípulos a la barca, vayan, y él se retiró a orar. Retirarse a orar. Otra vez la importancia de la oración, hacer altos en nuestra vida. Es muy importante. Es muy importante para renovarse uno en la fe, para enfocarse sobre el camino donde uno va, hacia donde te diriges. El tener la mirada siempre hacia Dios, porque es muy fácil perderse en el camino, es fácil perderse en las actividades. Eso se los digo yo como sacerdote. A veces estoy tan ocupado en tantas cosas que las personas quieren platicar, que el ayudar a los demás, el tener
proyectos para evangelizar y uno tiene miles de cosas para realizar y siempre uno está ocupado y dice: Padre, usted siempre está muy ocupado. Pero ante esa ocupación, yo creo que hoy Jesús nos hace una invitación: detente, haz un alto. El alto es para mirar hacia dónde me dirijo y nuevamente tener ese diálogo con Dios, esa intimidad con mi Dios, que es el que me enfoca en mi misión, el que me recuerda lo que tengo que hacer en mi vida diaria. Esto se los digo como sacerdote, pero también a ustedes se los digo en la vida matrimonial, en la vida laical, en la vida de soltero también. Es muy importante hacer altos en nuestra vida, detenernos, tener ese espacio importante de escuchar al Señor, de escucharlo. ¿Qué me dice, Señor? ¿Hacia dónde voy? Presentarle mis proyectos, presentarle mis preocupaciones, presentarle mi familia, presentarle pues lo que me perturba en la mente, lo que me distrae, mis afanes de la vida. Que le digo: Señor, esto es lo que me distrae en la vida, esto es lo que me preocupa en la vida, esta es mi tristeza, este es mi dolor, o esta es mi alegría, este es mi sueño. Y yo creo que allí es nuevamente donde nosotros recobramos la fortaleza. Si es que estamos deprimidos, si es que tenemos miedo, si es que estamos en una situación difícil en la vida, es el Señor que nos da su espíritu para entender en el dolor la presencia de Él, y nos da la fuerza para superar esos problemas, o nos da la sabiduría para poder resolver cosas que están enfrente de nuestras vidas. Y también, si es que tenemos alegrías, gozos, proyectos, el Señor nos va a clarificar realmente cuál es el camino que tenemos que seguir para seguir con esa llama encendida y enfrentar los obstáculos que vamos a poder encontrar en nuestro caminar. Es importante estar con el Señor. Jesús busca ese espacio para descubrir nuevamente que Él viene con una misión específica aquí en la tierra. La parte humana de Jesús no es que ya lo sabía todo. Sabemos que Jesús es Dios y hombre, pero la parte humana Él va descubriendo y nos va enseñando esa parte a todos nosotros. Lo que tenemos que hacer: descubrir cuál es la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre uno la descubre en el silencio, en la escucha de Dios, saber escuchar. Bueno, este primer pensamiento. El segundo, yo creo que todos nosotros hemos encontrado momentos difíciles en la vida. Hemos tenido tormentas duras, hemos tenido momentos de crisis espiritual, crisis de fe, tenemos crisis matrimoniales, tenemos crisis en el sacerdocio vocacional. Todos tenemos momentos duros en la vida, difíciles, y siempre cuando uno tiene esas dificultades en la vida, yo siempre les digo, son para dos momentos. Uno, o para tirar la toalla y decir: ya, doblo mis manos y ya, no hago nada. Si es en mi matrimonio, yo ya no trabajo, lo tiro. Si es en el sacerdocio, igual, digo: tanto esfuerzo, tanto trabajo, me siento solo, la gente no entiende, la gente critica, la gente dice, y uno que se está dando, bueno, y si dejas esa crisis en tu vida entrar en tu vida, pues te va a destruir. O si dejas que el miedo a las cosas, el qué dirán, qué van a pensar, qué van a creer, pues te paraliza. No, yo tengo miedo porque qué van a creer los demás, qué van a pensar los demás, y pues no vas a hacer realmente nada. O quizás tienes un dolor profundo, la pérdida de un ser querido, y hay una tristeza tan profunda que si le das lugar a ella, pues va a penetrar en tu vida y te va a deprimir. Y la depresión lo que hace, pues es quitar tu alegría, las ganas de vivir, de luchar, de ver la vida con otros ojos diferentes, ver que el sol brilla, ver que en el dolor también
pues puede surgir vida, como una madre cuando tiene el dolor de parto, que al final de ese dolor tan duro y difícil surge la vida. O los dolores que algunos experimentan al perder seres queridos, cuando uno lo ve, esa etapa o ese proceso de la muerte como algo que todos tenemos que vivir, pues es un momento que te edifica también, que estás en conexión con los seres queridos, que allí no termina el fin. Vas a ver ese momento duro con otros ojos diferentes. O la crisis también, la otra parte, es un momento para crecer. ¿Y para crecer en qué? En la fe. Es para nuevamente echar raíces en el Señor, ver qué es lo que alimenta mi vida. Y el que alimenta mis raíces es la savia, y esa savia es Dios. Es Dios. Nosotros somos como ese árbol que en el momento de crisis, si te quedas en la parte superficial, pues te va a destruir, porque no va a alimentarse. Tenemos que ir profundo en nuestras vidas. Hoy nos presenta el Evangelio estos discípulos que van en alta mar, van en la barca, y pues esa barca representa la vida, el mar, en el mundo que nos encontramos. Y en el mundo pues hay tormentas, hay momentos difíciles, y en ese momento difíciles pues entra el miedo, como lo experimentamos como humanidad ya hace unos años. Con esta pandemia nos entró un terror profundo que no sabíamos hacia dónde ir, hacia dónde dirigirnos, y es allí donde viene también el Señor y se presenta en esa tormenta. Pero a veces nos confundimos en ese caminar, en esa tormenta. A veces seguimos dudando. Viene el Señor, nos habla de muchas maneras, de muchas formas, que te dice: aquí estoy, soy yo. Y muchas veces nosotros decimos como los discípulos: ¿eres realmente tú? ¿Eres realmente tú? Y el Señor te dice: aquí estoy yo, en el dolor, en la tormenta, en el sufrimiento, en el momento duro y difícil. Aquí estoy. A veces nosotros recobramos la fe un poquito así como Pedro, que le dice: si eres tú, Señor, mándame pues a ir contigo. Nosotros le pedimos al Señor pruebas, y dice: cuidado con lo que le pides al Señor, porque te lo cumple. Y le dice: ven, ¿puedo caminar en el agua? Sí, ven y camina. En el momento comienza a caminar, confía en el Señor. Pero ¿qué pasa? Entran las dudas. Otra vez en nuestro caminar de fe nos puede pasar lo que a Pedro, que le decimos: sí, Señor, reconocemos que Jesús está en la Eucaristía, que Jesús nos habla en su palabra, pero hay momentos que empezamos a dudar cuando hay dificultades en la vida. ¿Y cuáles son esas dificultades? Si yo estoy en el ministerio, pues quizás, ya me están criticando, ya están hablando de mí, no, ya mejor te dejo todo tirado. No, otra vez la duda entra, y es cuando me empiezo a hundir. O cuando viene la dificultad de la familia, cuando viene la dificultad en el mundo, la guerra, las injusticias, todo lo que existe, que los hijos no hacen el proyecto que uno tiene pensado para ellos, que es bueno para ellos, y se alejan de Dios, y otra vez uno duda y te empiezas a hundir. El miedo empieza a tomar posesión tuya, y cuando el miedo se apodera de ti, pues pierdes la fe, pierdes la confianza. Y aquí a Pedro le pasa esto en este caminar de fe, y es cuando grita, y ese grito viene nuevamente: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Claro que el Señor siempre está allí para tendernos la mano. Le da la mano a Pedro, igual que a nosotros. Cuando tú le gritas al Señor: Señor, ayúdame, porque no entiendo, porque tengo miedo, porque no veo la vida con claridad, hacia dónde me dirijo, hacia dónde voy. Cuando te sientes que te estás hundiendo en tu dolor, en tu tristeza, en tus miedos, pues el Señor te tiende la mano. Allí está, para levantarte, para llevarte nuevamente con Él. Y aquí pues le dice a Pedro: hombre de poca fe, acabas de ver un milagro maravilloso, que era la multiplicación de los panes.
Acabas de ver otro milagro que puedes caminar sobre las aguas y sigues dudando. Sigues dudando, pues de que yo soy aquel que da la vida, que soy la verdad. Hermanos, hermanas, yo creo que también en nuestro caminar de fe muchas veces nos pasa lo que a los discípulos. Encontramos tormentas, dificultades, o nos pasa lo que le sucede a Pedro el día de hoy, que él reconoce, pregunta, está en esta búsqueda, pero en esa búsqueda sigue dudando. Y sigue dudando porque no pone esa confianza total en el Señor, de reconocer que Él es el que nos llama. Pues vamos a tener tormentas, y tenemos tormentas constantemente. Las vamos a encontrar en la iglesia, que hay divisiones, pero recuérdense, el Señor nos dijo: yo estaré con ustedes, y el poder del infierno no va a poder contra mí, no va a destruir lo que yo vengo a traer para la humanidad. Y tenemos que tener esa confianza, a pesar de las guerras, a pesar de la violencia, a pesar de las indiferencias de la gente, a pesar de que los hijos toman rumbos diferentes, distintos. Siempre tenemos que mantener nuestra mirada fija en el Señor, que es el que nos fortalece y nos tiende la mano. Tengamos pues confianza en el Señor, que nos ama, y especialmente en los momentos difíciles Él viene a cuidarnos, a dirigir nuestra vida para no hundirnos. Pon la confianza siempre en el Señor y confía siempre en Él. Así sea. Amén. Acudimos a Dios de rectitud y verdad. Levantemos nuestra oración.